La ley del trabajo remoto ha sido una iniciativa que tuvo lugar a raíz de la pandemia por la COVID-19 y esta se verá modificada por el Pleno del Congreso de la República luego de que éste aprobara por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones planteadas, las más relevantes es tal vez la entrega de equipos tecnológicos, así como la compensación de costos generados por la implementación de esta modalidad. En esa línea, una de las mayores dudas es quién asumirá estas últimas cifras. Vamos a conversarlo hoy con Julio Palomino, él es abogado laboralista, especialista en este tema. Señor Palomino, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, gracias por la invitación. Básicamente, ¿en qué consiste esta nueva ley de teletrabajo? Vamos a los puntos exactos y luego pasamos a describirlos uno por uno, tal vez, conforme avanzamos con la entrevista. Bien, se ha dado pues esta aprobación de esta ley, la nueva ley de teletrabajo, por insistencia el pasado 2 de septiembre, ¿no?, del año en curso, ¿no? Se aprueban dos proyectos de ley que ya venían siendo discutidos, ¿no?, en el Pleno, el proyecto de ley 1046 y 1292 de 2021, respecto a las modificatorias a la ley de teletrabajo. Ahora, ya por insistencia y debido también a que en su momento fue observado por el Ejecutivo, ya la ley debería estar siendo publicada en cualquier momento en el Diario Oficial Peruano. Ahora, ¿cuáles son los aspectos relevantes? Lo que tú comentas acá, ¿no? El principal aspecto relevante de esta nueva ley del trabajo es quién asume los costos pues, de internet, energía eléctrica, el equipamiento con el que va a realizar su labor, la prestación laboral, el teletrabajador, si va a haber un descanso del teletrabajador y también si podría haber una función híbrida o de repente mixta en esta nueva ley de teletrabajo. Entonces, creeríamos de que por ahí viene el tema y también vino la observación inicial por parte del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque inicialmente en los proyectos se estaba estipulando de que el tema de los costos de internet, energía eléctrica, también de los equipos electrónicos que podría utilizar, computadoras y otros que podría utilizar el trabajador en su hogar en la labor de teletrabajo, podrían ser convenido la entrega, ¿no?, conjuntamente con el empleador. Y esto fue materia de observación y ya en esta nueva ley de teletrabajo, ya aprobada por insistencia por el Congreso, se ha establecido que lo va a asumir directamente el empleador. Ahora, también hay que entender cuál es la situación actual, o sea, de qué forma va a asumir, cuál es el costo. Y también la norma dice que en 90 días el Ministerio de Trabajo tiene que efectuar el reglamento correspondiente. Entendería que algunos vacíos que se están dando en esta norma se van a suplir con el reglamento. Una vez publicado el reglamento, tiene 60 días, ¿no?, el empleador para poder regularizar también el tema de la contratación laboral. O sea, cómo va a ser el tema del cambio de la figura de trabajo remoto actual y vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Creería que ya desaparecería esta figura que fue regulada pues el decreto de urgencia 026-2020 en época de pandemia, ¿no? Ahora, doctor, una pregunta básica. ¿Hay alguna diferencia entre trabajo remoto y teletrabajo? Excelente pregunta. El trabajo remoto es una creación, Carlos, que se da en la época de pandemia. ¿Te acuerdas cuando fuimos confinados inicialmente después de esos 15 días, después de la quincena de marzo, ¿no? Cuando se nos dice, tienes que ir, ya no puedes regresar de manera presencial o prestar tu labor de trabajo de manera presencial y tenías que hacer tu labor en tu hogar, ¿no? Ese es el trabajo remoto, pero eso era una decisión unilateral por parte del empleador. Acá no tenía por qué convenir el trabajador con el empleador, solamente decidía el empleador y de repente en el tiempo, cuando se dieron esas fases de reactivación económica, ya el empleador decidía de repente que el trabajador regrese de manera presencial, ¿no? Entonces, esa figura es el trabajo remoto. Y tampoco en el trabajo remoto no existía una obligación legal por parte del empleador de asumir costos de internet, costos de luz eléctrica, energía, entregar los equipos, ideas ergonómicas. No había esa obligación legal. Y el trabajo remoto como tal ha surtido efecto, porque muchas empresas, Carlos, han tomado esta medida de manera satisfactoria y han tenido resultados satisfactorios, también ahorros en los costos operativos puntuales y continuados que hacían cada mes, pero ahora la labor la realizan ya de manera remota por sus trabajadores en sus hogares. Ahora, el trabajo remoto como tal, está vigente solamente hasta 31 de diciembre de 2022.
Es por eso que esta ley han apurado a sacar la ley. ¿Para qué? Para que coincida, ¿no?, plenamente con la finalización del trabajo remoto, y a partir ya del 2023 todo sea teletrabajo, ¿no? Entonces, por ahí creería de que viene el tema, ¿no? El trabajo remoto ya va a dejar de existir y ahora viene el teletrabajo, que es una norma que está modificando, Carlos, una norma del año 2013, la ley 30036, ¿no? Claro. Es la ley del teletrabajo, pero esta ley antigua del año 2013, solamente datos estadísticos más o menos a diciembre de 2019, antes de la pandemia, solamente lo utilizaban 2.000 trabajadores. O sea, 2.000 trabajadores estaban en esa función del teletrabajo. ¿Por qué? Porque la connotación legal del teletrabajo es distinta al trabajo remoto. El teletrabajo tiene que estar contenido en un convenio escrito, suscrito, un contrato de teletrabajo entre empleador y teletrabajador, donde se establecen, ¿no?, algunas obligaciones, derechos que emanan del propio contrato de trabajo. Pero inicialmente asumía pues el costo el empleador. Después de eso, la modificadora fue que se podía asumir salvo pacto en contrario. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que podrían convenir y de repente no asumía el empleador y lo asumía directamente el trabajador. Pero esta figura ha cambiado. Ajá, ha cambiado. Exacto. Y tiene que asumir el propio empleador. Ahora, doctor, y justamente ahí va mi pregunta. Ahora, en base a lo que nos dijo al inicio y con lo que está complementando ahora, el empleador es quien deberá compensar los gastos entonces de internet y luz eléctrica. ¿Pero eso no generaría tal vez que el empleador prefiera retomar el trabajo presencial? Muy buena acotación, Carlos. Claro, porque si estamos desde esa óptica de que el empleador va a asumir los costos operativos, ¿no? ¿Qué puede decir el empleador? A partir del 1 de enero de 2023, ¿no?, o cuando entre en vigencia ya la norma después de reglamentado, ¿qué puede decir el empleador? ¿Sabes qué? Se acabó el trabajo remoto y todo regresa de manera presencial al centro de trabajo. Eso podría decidir también, porque eso hay que evaluar también, ¿no? Porque acá a veces las normas, y esto es un común denominador, ¿no?, en el gobierno, este gobierno, se dan pues sin verificar el impacto, ¿no? O sea, ¿cómo tú vas a asumir? ¿Cuál es el costo que tú deberías asumir como empleador? Los gastos de internet, porque de repente, Carlos, el empleador ya no tiene oficina física. Puede ocurrir que no tenga oficina física, ya el alquiler o ya la vendió, lo que sea, y ya están trabajando remotamente, pero ahora esta figura de trabajo remoto tendría que cambiarse por teletrabajo y ya la obligación está que debería cumplir el empleador los costos que acabo de hablar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no se establece qué tipo de costos y cuál es el quantum también de los costos, ¿no? O sea, ¿cuánto van a asumir? Porque entendería también de que en cada zona hay un costo de internet distinto. En San Isidro cuesta menos de repente que en un cono, ¿no?, en cono norte, de repente, ¿no? O de repente en Lima Sur, no sé, los costos son distintos. ¿Cuánto va a asumir el empleador? No solamente el tema de internet, el tema de energía eléctrica. ¿Cuánto va a asumir el empleador? Conociendo de repente que en la casa del trabajador podrían realizar trabajo remoto o podrían estar estudiando sus hijos también del trabajador. ¿Cuánto se determinaría? Y yo creo que ahí hay un reto en el reglamento, establecer de repente algunos montos. Muchos hablan de 40-60, ¿no? 40 soles, 60 soles, ¿no? Pero eso no se podría ahorita afirmar cuando recién esta norma ni siquiera ha sido publicada y tendría que reglamentarse para determinar cuánto realmente va a asumir el empleador y también ver si le conviene o no al empleador, porque de repente no le conviene y puede decir, todos regresan nuevamente de manera física y presencial al centro de trabajo. Es otra situación que también se puede dar en la práctica, ¿no? Ahora, doctor, dentro de esta nueva ley de teletrabajo está la desconexión digital. ¿Qué implica esta desconexión digital? ¿Cómo la explicamos? ¿Qué es? A ver, cuando se dio el tema del trabajo remoto, hubieron muchos excesos, ¿no?, por parte del empleador, ¿no? Porque desconocíamos, pues, estábamos en una situación de repente tecnológica distinta, ¿no?, virtual, ¿no? Teníamos que conectarnos vía las plataformas, pues, digitales, y de repente el empleador, como no lo tenía de manera presencial al trabajador, le daba órdenes fuera de la jornada laboral. Por ejemplo, si trabajaba hasta las 6 de la tarde, el empleador lo llamaba pues 10 de la noche, 8 de la noche, le pedía, le exigía al trabajador. Entonces, el trabajador prácticamente no descansaba.
no podía tener ese apego familiar ni buscar la conciliación, porque la verdad es que el tema del trabajo remoto, estar confinado buen tiempo, también sirvió a muchos hogares que se unan, ¿no? En las familias peruanas. Entonces, ¿qué hacía el empleador? Cometía algunos excesos, ¿no? Y llamaba a cualquier hora y le exigía, ¿no? Y si no le daba la respuesta, inclusive hasta los amonestaba, los sancionaba al trabajador, y hubiera un sinnúmero de denuncias, ¿no? Por parte de trabajadores que decía, estoy cumpliendo una jornada distinta porque antes cuando yo trabajaba presencialmente, trabajaba menos horas, pero ahora estoy trabajando más, ¿no? Porque me llaman a cualquier momento, ¿no? Ahora, sería una norma a fin de año, el año 2021, a través de la cual se habló y se dio una situación muy especial respecto a la desconexión digital, que es el descanso de por lo menos 12 horas que debe tener un trabajador, ¿no? Que elabora su jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la obligación legal? El respeto al descanso que debe tener, que debe hacer el empleador hacia sus trabajadores. O sea, yo no puedo llamarlo pues a las 10 de la noche, 8 de la noche, después de su jornada, ¿no? Y también el derecho del trabajador de no contestar, porque el trabajador después pues que culminada su jornada, de repente una jornada de 8 horas, el trabajador ya no está obligado a contestar las llamadas, no está obligado a contestar correos electrónicos, no está obligado a contestar mensajes de WhatsApp, de Telegram al empleador, y pues, por eso no podía ser castigado. Pero toda regla tiene una excepción, ¿no? Porque de repente por ahí, en casos estrictamente excepcionales, el empleador podía llamarlo y el trabajador contestar. De repente cuando está haciendo una visita, de repente una auditoría financiera, tributaria, información que de repente el trabajador maneja, ¿no? Pero no podría ser constante. Entonces, la desconexión digital también ha sido incluida en esta nueva ley de teletrabajo. También que es el descanso, es el respeto del empleador hacia sus trabajadores para que descansen por lo menos 12 horas. Doctor, y me parece que... Y hay una acotación. ¿Esa desconexión también aplica para el trabajador común, para el trabajador que no está en el teletrabajo o en el trabajo remoto? ¿Es general? Claro, el tema del descanso del trabajador que hace una labor presencial es igual, porque trabaja 8 horas, ¿no? Si es presencial, trabaja 8 horas y posterior a esa hora, a la labor de la jornada legal, ya el empleador tendría que abonar, si no abona horas extras, una jornada de sobretiempo, ¿no? ¿Aplica también, doctor, para el trabajador que está bajo un apercibimiento tal vez de horario no fiscalizado? También, claro, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un trabajador fiscalizado? Es el que marca tarjeta, pues registra su control de asistencia todos los días, y el no fiscalizado es el trabajador pues que tiene un cargo distinto, puede ser un gerente, puede ser un jefe de producción o una secretaria gerente, claro. Es un trabajador de confianza, que la connotación distinta, eso lo ha establecido ya la ley, la 728, respecto a cuáles son las condiciones y requisitos para que pueda tener este cargo de trabajador de confianza. Entonces, la idea de que la norma va a aplicar a todos, porque el descanso le tiene que dar, ¿no? No necesariamente pues al trabajador que no está sujeto a fiscalización, se le podría pues dar una jornada ahí por encima de la normal. Ahora, realmente que eso también tiene sus pros y sus contras, Carlos. ¿Por qué? Porque entendería que el trabajador de confianza, por su propia condición, él no marca tarjeta ni registro. Y él tiene también algunas peculiaridades en la prestación laboral, ¿no? Y también habría que ver si realmente después de la jornada el empleador podría llamarlo al trabajador de confianza o de dirección y de repente hacer un tipo de coordinación de trabajo. Entonces, creía que por ahí el tema tendría que regularse, esos vacíos que tendrían que regularse en el reglamento. Yo creo que es un buen punto y un reto también por parte del Ministerio de Trabajo de establecer una línea de juego, una regla de juego más claras. ¿Por qué? Porque tampoco ninguna de las dos partes se puede ver afectada en esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque asumir un costo, los empleadores en estos momentos que vienen un poco golpeados pues, por el tema de la pandemia, ¿no? Puede decidir, no solamente decidir no seguir contratando al trabajador, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si esta norma se reglamenta y se insiste en que no podría convenir de manera directa con el trabajador el asumir de repente los costos de energía eléctrica, internet y otros? ¿Qué pasaría? El empleador podría decir no te renuevo el contrato, de repente podría renovarle el contrato al trabajador que ejecuta trabajo remoto porque no le convendría ya, ¿no? Y de repente generar... O sea, ahí por ahí el tema está para ambas partes, ¿no? Claro que lógicamente que el empleador... Necesita una regulación, pues. Doctor, ahora, volviendo a la base, hablando de la nueva ley de teletrabajo, ¿desde cuándo va a estar vigente?
A ver, va a estar vigente en el momento que se publica, porque las normas tienen vigencia al día siguiente de su publicación, y después les está dando 90 días al Ministerio de Trabajo para que reglamente esta ley, ¿no? Y después adecuar también las empresas pues su contratación, ¿no? Porque la idea es que las empresas también adecúen la contratación de sus trabajadores. ¿Y eso se adecua a un nuevo contrato? O sea, ¿se tiene que hacer un nuevo contrato o se aplica nada más al contrato que ya se tiene con el trabajador? Claro, se podría generar una adenda al contrato, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un trabajador que ejecuta un trabajo remoto y de repente está en la condición de un trabajador indeterminado, estable o indefinido, ¿no? Tendría que hacer una adenda, y si va a hacer la ejecución del teletrabajo, establecerse estas situaciones, esta nueva modalidad de contrato. Por eso que el panorama no pinta tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas empresas tendrían que decidir, si cambiamos lo remoto a teletrabajo, voy a asumir estos costos. ¿Cuántos son los costos que voy a asumir? ¿Realmente me conviene que sigan trabajando en su casa? Porque ahora, como estamos en estos momentos, el trabajo remoto no te obliga al empleador, no lo obliga al empleador de que asuma estos costos, pero ya a partir de enero o a partir de febrero, que se cumplan los 90 y los 30 días para poder adecuar, ¿cuánto va a pasar? O sea, ¿cuánto tendría que, de repente, qué decisión tendría que tomar el empleador para seguir, asumiendo esos costos? De repente no le conviene y de repente no modifica la contratación laboral y todo regresa presencialmente, ¿no? Ahora, habrá otros empleadores que sí les va a convenir porque no tiene oficina física y volver a su arrendar una oficina física. ¿Qué va a pasar? Le va a generar un mayor costo y podría asumir estos costos de manera directa con el trabajador. Ahora, ¿cuánto va a asumir el empleador? Esa es una excelente pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es el costo, no? De acuerdo a la zona, porque en la casa de repente necesitan una mayor velocidad de internet porque varios hacen trabajo remoto o varios estudian, no sé, pero eso tendría que determinar caso por caso, trabajador por trabajador, porque cada trabajador en su hogar tiene una realidad distinta, ¿no? Doctor, y a su criterio, ¿esta nueva ley de teletrabajo es para el trabajador, usted cree, beneficiosa o perjudicial? Mira, si nosotros somos rigurosos de lo que dice la norma del teletrabajo, si el trabajador va a recibir de repente la asignación de estos gastos, ¿no? De estos gastos adicionales que no tenía previsto, le va a convenir pues al trabajador, ¿no? Que va a realizar teletrabajo, ¿no? Le va a convenir, ¿no? Porque claro, ya tendría también que algunos costos que asume de manera continuada y de manera mensual, ya lo va a asumir el empleador, ¿no? Por ese lado, ¿no? Por ese lado. Pero también el empleador podría decir, a mí no me conviene porque voy a hacer un costo que no estaba previsto. Pero hay otra situación también. Y si los asume, tendría que establecer una regla de juego bien definida para que tampoco el trabajador no le saque la vuelta pues al empleador, porque eso se ha visto en muchos casos, en los casos actuales de trabajo remoto, no se conectan a la hora, que no tiene internet, que su casa trabaja mucho remotamente, que se le fue la luz en la casa. Situaciones que han dado a lo largo de la pandemia algunas excusas, han conllevado también que muchos empleadores adopten pues medidas disciplinarias con sus trabajadores, ¿no? Totalmente. Pero esto es importante porque estos retos tenemos que verlos, porque realmente el trabajo remoto o el trabajo virtual o el trabajo home office y ahora teletrabajo sí ha surtido efectos en nuestro país. Es verdad, hay muchos trabajadores que cumplen una labor más efectiva haciendo trabajo remoto, ¿no? O trabajo fuera del centro de trabajo, no presencial. Eso también tendrá que analizar cada empleador conociendo la realidad de sus trabajadores, ¿no? De su organización. Tendrá que hacer un análisis y ver si realmente, porque podría decir, de 50, por ejemplo, quiero que regresen 25 al trabajo presencial y 25 se quedan. Se quedarán los que realmente cumplen los objetivos, realmente los que tienen puesto la camiseta, y los demás regresarán presencialmente, porque tampoco es obligatorio pues de que el empleador asuma de toda la totalidad de sus trabajadores, ¿no? Él podrá decidir si realmente le renueva o no el contrato o le hace una adenda para una ejecución bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Doctor Palomino, muchísimas gracias por la entrevista y por todas las explicaciones, ¿no? Aquí nos hemos sentido como una clase universitaria, donde nos ha dado datos exactos de cómo se aplica esta nueva ley del teletrabajo. Le agradezco por participar del programa. Gracias, Carlos. Muy gentil y felicidades. Fue entonces Julio Palomino, abogado laboralista, especialista en estos temas laborales, especialmente del teletrabajo, que estuvo con nosotros para explicarnos qué implica esta nueva ley del teletrabajo. Conmigo será hasta mañana. Muy buenos días.